París, primavera de 1925. Pero olvida el París de las postales. Imagina una ciudad con cicatrices, una ciudad saliendo de la pesadilla de la Primera Guerra Mundial y lanzándose de cabeza a una fiesta que parecía no tener fin. Había dinero nuevo, dinero viejo y una desesperación eléctrica en el aire. Todo el mundo quería olvidar, y la mejor forma de hacerlo era haciéndose rico rápido. Los cabarets de Montmartre estaban a reventar, se hacían fortunas en la bolsa y se perdían en una noche. Era el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, la ambición y por supuesto para los estafadores. Y en medio de ese torbellino se movía un hombre que era una categoría en sí mismo, Victor Lustig. Quédate con este nombre. Lustig no era un ratero, era un artista del engaño, un fantasma que se deslizaba por los salones más lujosos de Europa con la elegancia de un conde, título que por supuesto él mismo se había inventado. Hablaba 5 idiomas a la perfección, su ropa era impecable, pero su verdadera arma era su cerebro. Lustig no veía personas, veía un conjunto de debilidades: avaricia, inseguridad, orgullo, ambición. Tenía sus propios 10 mandamientos del estafador, y el primero era: sé un oyente paciente, nunca hables de más. Él dejaba que sus víctimas se condenaran solas. Para que te hagas una idea de su nivel, uno de sus timos más famosos era la caja rumana. Era una pequeña caja de madera de cedro que, según él, podía copiar billetes. La metía en una habitación de hotel con un cliente avaricioso, introducía un billete de $100 y productos químicos, y luego decía que el proceso de duplicado tardaba 6 horas. 6 horas después salía otro billete de $100. El cliente, con los ojos como platos, le compraba la caja por una fortuna, a veces $30.000. Lo que no sabía era que Lustig había escondido previamente 2 o 3 billetes más en un compartimento secreto. Cuando el cliente intentaba usarla, la caja obviamente no hacía nada. Pero para cuando se daba cuenta, Lustig ya estaba en otro país. Pero en esa primavera de 1925, Lustig estaba aburrido. Esos trucos ya no le suponían un reto. Necesitaba un golpe final, su obra maestra. Y la encontró, como suelen aparecer las grandes ideas, por pura casualidad. Sentado en su hotel, leyendo un periódico local, se topó con un artículo pequeño y aburrido. Hablaba de los problemas de la ciudad con la Torre Eiffel, que si estaba oxidada, que si mantenerla era carísimo, que algunos políticos incluso sugerían en voz baja que, como se construyó para ser temporal, tal vez habría que demolerla. 9 de cada 10 personas leerían eso y pensarían: qué aburrimiento. Pero en la mente de Victor Lustig, esas palabras se encendieron como un letrero de neón. Una sonrisa se dibujó en su cara. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a su presa perfecta. Cualquier ladrón piensa en robar un banco. Lustig pensó en vender la Torre Eiffel. Piénsalo un segundo. La idea es tan absolutamente demencial que se vuelve a prueba de balas. Es una mentira tan gigantesca, tan fuera de toda lógica, que nadie puede creer que alguien se atreva a decirla. Y ahí está el genio. La audacia es el mejor escudo. La maquinaria en su cabeza se puso a funcionar a toda velocidad. Esto no era una caja de madera, esto era vender el alma de París. Necesitaba una puesta en escena digna de la ópera. Lo primero era la credibilidad. Buscó al mejor falsificador de la ciudad. Le encargó crear un juego de papelería del gobierno, del Ministerio de Correos y Telégrafos. No eran simples fotocopias, eran obras de arte. El papel tenía el peso correcto, los sellos estaban perfectamente imitados, la tinta parecía oficial, todo olía a poder y a burocracia. Mientras él construía su personaje, el subdirector general Damprey, un funcionario gris, sobrecargado de trabajo, decepcionado con el sistema, se compró ropa aburrida, ensayó una forma de caminar cansada y practicó un suspiro que transmitía, sin palabras, el peso de los secretos de Estado. Tenía su disfraz, tenía sus documentos, la trampa estaba lista, solo faltaba invitar a las víctimas a la función. El escenario elegido para el golpe fue el Hotel de Crillon, una elección brillante. Era uno de los hoteles más lujosos y antiguos de París, situado en la Plaza de la Concordia, a un paso de los edificios del gobierno. Su nombre por sí solo ya imponía respeto y silenciaba preguntas. Lustig envió sus cartas falsas, con el membrete oficial, a los 5 directores de las empresas de chatarra más poderosas de la ciudad. La carta era una obra de arte de la manipulación, breve, imperativa y misteriosa. Los convocaba a una reunión confidencial sobre una oportunidad de negocio única para el Estado. Imagínate la escena: 5 millonarios, rivales acostumbrados a competir a muerte, sentados en la misma suite de lujo. El aire podía cortarse. Se miraban con desconfianza. ¿Por qué estaban todos allí? ¿Qué quería el gobierno de ellos? La curiosidad y la codicia luchaban en sus cabezas. Entonces, la puerta se abre y entra él, Victor Lustig, en su papel de Damprey. No hay sonrisas, no hay apretones de manos efusivos. Entra con la gravedad de un hombre que viene a anunciar malas noticias. Deja su maletín sobre la mesa con un sonido sordo y suspira. Ese suspiro fue el comienzo de la actuación. Caballeros, empieza con voz queda. Les agradezco su discreción. Lo que se va a discutir aquí es un asunto delicado,
que concierne a la imagen y el futuro de Francia. Les habla de la historia de la torre, de su gloria pasada, y luego, como un médico dando un diagnóstico fatal, les explica que la estructura es insostenible, que mantenerla es una sangría, que su estética choca con el nuevo París que se está construyendo. Su tono no es el de un vendedor, es el de un patriota que sufre por tener que tomar una decisión dolorosa. El gobierno ha tomado la difícil decisión de desmantelar la Torre Eiffel. La bomba ha caído. Los empresarios se miran, atónitos. Es posible. Antes de que puedan procesarlo, Lustig despliega su arsenal de documentos falsos sobre la mesa. Planos de ingenieros, informes de costes, directivas ministeriales, una avalancha de burocracia que parece incontestable. La operación debe hacerse en secreto para evitar el pánico y las protestas, explica. Por eso están ustedes aquí. Se venderán las 7.000 toneladas de metal al mejor postor. Y ese postor pasará a la historia por haber ayudado a Francia en un momento difícil. Mientras habla, Lustig no deja de observar. Es un tiburón olfateando sangre en el agua. 4 de los empresarios, aunque interesados, son puro cinismo y cálculo. Hacen preguntas técnicas, analizan los riesgos, son jugadores experimentados. Pero el quinto es diferente. Su nombre es André Poisson, y Poisson no es como ellos, es un nuevo rico. Un hombre que ha hecho fortuna pero que se siente un impostor en la alta sociedad parisina. Anhela desesperadamente la aceptación, el respeto de esos mismos hombres que ahora lo miran por encima del hombro. Lustig ve en sus ojos no solo la codicia, sino algo mucho más profundo, inseguridad. Para Poisson, este contrato no es solo dinero, es su entrada al Olimpo, es el golpe que lo convertirá en leyenda. Lustig ha encontrado a su víctima. Después de la reunión, tal y como Lustig esperaba, Poisson pide una reunión privada. Está sudando, nervioso, le dice a Lustig que quiere ese contrato por encima de todo, y aquí Lustig ejecuta la jugada maestra. Se inclina hacia él, como si fuera a contarle un secreto. Señor Poisson, susurra, usted es un hombre de mundo. Sabe que un funcionario como yo, con un sueldo modesto, se enfrenta a gastos considerables para que operaciones tan complejas como esta salgan bien. Nunca dice la palabra soborno, no hace falta. Poisson lo entiende al instante, y en su mente esa petición de dinero negro no es una señal de alarma. Es todo lo contrario, es la confirmación de que el trato es real. Así es como funcionan las cosas importantes, piensa. Esto prueba que estoy jugando en las grandes ligas. Se siente inteligente, se siente parte del círculo de poder. Saca su chequera y le da a Lustig un generoso soborno para cubrir los gastos. Y después firma el cheque por el pago total de la torre. Lustig, con una cara de póker perfecta, toma el dinero, le entrega un pomposo pero inútil título de venta y le da la mano. Mientras André Poisson se marcha de allí sintiéndose el hombre más listo de París, sosteniendo un papel que cree que es su futuro. Victor Lustig ya está haciendo las maletas. El telón ha caído, la función ha sido un éxito. El tren nocturno atraviesa Europa. En un compartimento de primera clase, Victor Lustig cuenta tranquilamente una maleta llena de francos. No hay emoción en su rostro, solo la satisfacción profesional de un trabajo bien hecho. Su destino es Viena, una ciudad perfecta para desaparecer y disfrutar del botín. Comienza una vida de lujo absoluto. Fiestas, hoteles de 5 estrellas, mesas de juego. Quema el dinero de Poisson con el estilo de un rey. Mientras tanto, en París, para André Poisson empieza una lenta tortura. Pasa una semana, no recibe ninguna llamada. Llama al ministerio y pregunta por el subdirector Damprey. Nadie lo conoce. Las secretarias le dan largas. El sudor frío empieza a recorrer su espalda. Y si algo ha salido mal, impulsado por la desesperación, decide tomar la iniciativa. Reúne a su mejor equipo de demolición y se presenta al pie de la Torre Eiffel. Imagina la escena, un grupo de obreros con herramientas, listos para empezar a desmontar el monumento más famoso del mundo. Poisson, con su título de venta en la mano, se dirige al puesto de guardia con toda la confianza que puede aparentar. Le explica al jefe de seguridad que él es el nuevo propietario del metal de la torre y que viene a empezar los trabajos. El guardia lo mira, primero con extrañeza, luego con una sonrisa condescendiente. Llama a sus superiores. La confusión se convierte en risa. Minutos después, un oficial le explica a Poisson, con la misma paciencia con la que se le habla a un niño, que no existe ninguna orden de demolición, que su documento es falso y que, simple y llanamente, ha sido víctima de una estafa monumental. El suelo desaparece bajo los pies de Poisson, pero su reacción no es de ira, es de pura y absoluta humillación. Piensa en los titulares de los periódicos, en las risas de sus rivales, en la ruina de su reputación. Sería para siempre el tonto que intentó comprar la Torre Eiffel. Y por eso hace exactamente lo que Lustig había previsto. Se calla, se va a casa, esconde su vergüenza y nunca denuncia el crimen a la policía. En Viena, Lustig lee los periódicos franceses cada día, esperando el estallido del escándalo. Pero no pasa nada, ni una sola línea. Y es entonces cuando una idea, aún más loca que la primera, cruza su mente. Si nadie se ha enterado, significa que el truco sigue siendo bueno. Y un mes después, hace lo impensable. Vuelve a París.
Repite la estafa, paso por paso. Mismo hotel, misma historia, misma puesta en escena. Convoca a otro grupo de 5 empresarios. La audacia es de tal calibre que roza la locura, y casi lo consigue de nuevo. Pero esta vez uno de los empresarios no se fía y avisa a la policía antes de pagar. El instinto de supervivencia de Lustig, afilado por años de huidas, le avisa del peligro. Horas antes de que la policía pueda tenderle la trampa, se esfuma de Francia, esta vez para siempre. Su nuevo destino es América. Allí su carrera criminal alcanza su cima. Se especializa en la falsificación de dólares a una escala tan masiva y de una calidad tan perfecta que el propio Servicio Secreto de los Estados Unidos lo declara una amenaza para la economía nacional. El FBI le asigna un equipo especial. Comienza la mayor cacería de un estafador en la historia del país. Durante años es un fantasma. Es el Dr. Miller en Los Ángeles, el abogado Robert Duvall en Chicago. Siempre un paso por delante de la ley, pero la suerte no es infinita. En 1935, una amante celosa lo delata. El FBI lo arresta en Nueva York. Parecía el final, pero Lustig tenía un último acto. El día antes de su juicio, en una cárcel federal que se creía inexpugnable, hace una cuerda con sábanas, rompe la ventana de su celda y desciende por la fachada del edificio a plena luz del día. Una última burla a la autoridad. Lo recapturaron un mes después. Ya no hubo más fugas. Fue condenado y enviado a la prisión más famosa del mundo, Alcatraz. Allí, el hombre que había vivido entre el lujo y la realeza murió de neumonía en una celda fría y húmeda. La ironía final llegó en su certificado de defunción. Bajo la línea de ocupación, alguien escribió «vendedor». Piénsalo, la audacia de este tipo estaba a otro nivel. Su vida entera fue un desafío a la realidad, un verdadero enigma. Y son estas figuras, las que se atreven a hacer lo impensable, las que nos fascinan en Decodificando Enigmas. Si esta historia te ha volado la cabeza, imagínate las que vienen. Así que si no quieres perdértelas, ya sabes qué hacer. Dale a suscribir y nos vemos en el próximo enigma.